Hora 25. Marina Fernández. Al mismo tiempo que la Unión Europea autoriza el consumo de insectos para humanos, han surgido en España varias empresas que se dedican de una forma u otra a su cría, a su cultivo. Es todavía un mercado incipiente que además tiene varios usos, la alimentación humana, también la alimentación animal, pero que nos ha llamado muchísimo la atención por lo particular del producto. Grillos, larvas, gusanos, pues todo tipo de bichos en principio a los que nuestros paladares están poco acostumbrados. Pero es que además es una materia prima que puede ser un revulsivo interesante para el sector agroganadero. Quiero saludar a Rubén Recamán Guisande, CEO y cofundador de Galinsect, una empresa gallega que se dedica a la cría del tenebrio molitor. ¿Qué tal? Buenas noches, Rubén. Buenas noches, gracias por vuestra invitación. Gracias a vosotros por estar aquí, porque también tenemos a José Vidal, CEO de Nutrinsect, una empresa biotecnológica especializada en la cría y procesado del grillo doméstico. José, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Vamos a empezar por Rubén. ¿Qué es el tenebrio molitor? ¿Qué nos tenemos que imaginar? Bueno, el tenebrio molitor realmente es un coleóptero, es un escarabajo. Lo que pasa que sí que es verdad que se conoce sobre todo y lo que se comercializa es este insecto en su fase larvaria. Y en su fase larvaria evidentemente pues tiene una forma como de gusano, ¿no? De ahí que se le conozca como gusano de la harina. El gusano de la harina, o sea que estamos hablando de una larva de escarabajo, gusano de la harina. Entiendo que ya eso es una pista para qué se utiliza el tenebrio. A ver, realmente lo que es su comercialización ahora mismo pues es sobre todo en estado vivo, porque se utiliza en ganadería, sobre todo en estado vivo, se comercializa vivo, pero sobre todo ahora mismo el mercado europeo lo que está demandando especialmente es la harina de este insecto, ¿no? Entonces, el nombre de gusano de la harina viene porque normalmente se encuentra en harineras, es una especie de plaga que sufren estas industrias, ¿no? Entonces de ahí que reciba ese nombre. ¿Pero se hace harina con estas larvas? Sí, se deshidratan y se muelen. Entonces lo que se comercializa pues es, aparte del insecto en su estado vivo, pues también la harina de este insecto. ¿Y cómo se cría el tenebrio molitor, esta larva? Bueno, realmente no deja de ser ganadería, como puede ser la avicultura. De hecho, en cierto modo es bastante similar a lo que es la cría de un pollo, por ejemplo, ¿no? Este insecto, pues nosotros lo que hacemos es los escarabajos, que son los reproductores, son los que ponen los huevos, por así decirlo. Nosotros lo que hacemos es, una vez eclosionan esos huevos, pues alimentar al insecto hasta que alcanza su tamaño óptimo de maduración, ¿no? Su tamaño óptimo para comercializarlo. Esto se hace, la principal característica que tiene es que se realiza normalmente en bandejas de plástico alimentario, con lo cual la cría se realiza también en bandejeros y en altura, ¿no? Esta ganadería en vertical lo que permite, pues, entre otras cosas, pues ahorrar mucho en espacio. Claro, aprovechar mucho el espacio. O sea que tenéis como escarabajos sementales, escarabajos que se dedican a poner esos huevos. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde los compráis? ¿Hay unos mejores que otros? ¿Cómo los elegís? Efectivamente. Bueno, nosotros realmente producimos nuestros propios escarabajos, ¿no? Nuestras propias larvas. Pero algunas de esas larvas las dejáis llegar a la fase, digamos, de escarabajos para que sean... Correcto, ¿vale? Eso es. Digamos que este insecto tiene distintas fases, primero huevo, luego larva y luego pasa en su etapa de metamorfosis de larva a escarabajo, tiene una fase intermedia que se conoce como fase de pupa, que es una especie de crisálida. Esto dura aproximadamente una semana. Una vez que pupa la larva, pues en una semana ya digamos que emerge el escarabajo y ahí es cuando digamos que tenemos ya los reproductores. Tenéis esa granja en vertical, esas bandejas, vais alimentando lo que va a ser vuestro producto. ¿Qué es lo que come? Efectivamente. Básicamente cereales, como su nombre indica, gusano de la harina, pues este tipo de insecto se alimenta fundamentalmente de cereales. Trigo, maíz, avena, cualquier tipo de cereal. Aparte,
en su cría no necesita prácticamente de ningún recurso hídrico directo, o sea, no hace falta, ellos no beben agua, por así decirlo, ellos la humedad la captan del ambiente y también de frutas y hortalizas que también se introducen en su dieta. Digamos que la base son los cereales, pero la parte de hidratación se la damos sobre todo con patatas, zanahorias, frutas. Intentamos siempre utilizar además subproductos procedentes de la industria agroalimentaria. No comen nada mal, ¿eh? No, realmente no. O sea, nosotros lo que intentamos es utilizar sobre todo productos que finalmente, productos agrícolas que no entran en el circuito comercial y que nosotros, generalmente por temas de características, de tamaño o físicas, que tengan alguna imperfección que visualmente no los haga atractivo, ¿no? Entonces no se comercializan, nosotros los aprovechamos y los utilizamos como alimento para estos insectos. Pues vamos a ir más allá de la fase de larva porque José Vidal, Nutrinsect, se dedica a la cría de grillos domésticos. Ya el bicho en sí, ¿qué significa que sean domésticos? ¿Es un grillo diferente al que tenemos en la cabeza? No, bueno, simplemente es el nombre que se le da. Hay varias especies de grillos y en concreto nosotros pues el que criamos es el Aqueta domesticus, que es el grillo común, digamos. Mm-hmm. ¿Y para qué se utiliza? Pues lo ha explicado muy bien mi compañero. Ten en cuenta que desde que el insecto aparece como novel food, significa que puede ser apto para alimentación tanto para animales como para humanos. Mm. Nosotros en principio estamos más orientados a la utilización del insecto para alimentación humana, aunque también hacemos algo pues de alimentación para mascota y temas así. ¿Y es diferente, sí, no sé, la cría de esos grillos en función de si se van a derivar al consumo humano o al consumo animal? A ver, la cría del grillo es diferente a la del tenebrio. El grillo es un poco más gamberro porque camina, anda, salta, claro, vuela. Ya tienen que ser unas cajas un poco más altas. Es importante lo que ha dicho el compañero en plástico alimentario, porque toda la industria de insecto que se quiere dedicar a la alimentación, tanto de animal de ganado, que luego va a ir a la cadena alimentaria, como alimentación humana, pues claro, tiene que seguir unas normas de sanitarias y de alimentación, ¿no? Y nosotros, bueno, la alimentación también es a base pues sobre todo de cereales. Nosotros hemos diseñado una dieta pues para que podamos tener una dieta homogénea todo el año. ¿Los grillos comen otros bichos, José? Hombre, de hecho los grillos... En estado salvaje sí, ¿no? Es un insecto que canibaliza entre ellos. O sea que si les falta comida se pueden comer entre ellos. Así que hay que alimentarlos bien, ¿no? Porque si no perdemos producto. Exacto. Que no les falte nunca ni comida, ni humedad, ni nada. Y una cosa que a lo mejor se están preguntando los que nos escuchan, que es ¿cómo comienza esto, José? En tu caso, por ejemplo, ¿cómo decides dar el paso de empezar a criar algo que todavía es tan incipiente como son los grillos para el consumo? Pues a ver, yo creo que hay una parte de locura, porque si no te lo explicas. Como, a ver, en nuestro caso, los 3 socios de Nutrinsect, ninguno veníamos del sector ni biología, ni entomología, ni nada, ¿no? Pero bueno, siempre tienes esa inquietud de emprendimiento y tal, y a nosotros el detonante fue un famoso informe de la FAO, en el que empezaba a hablar que para el año 2050 la Tierra iba a tener una población de más de 10.000 millones de personas y que ya preveía problemas en cuanto al tema de proteína para poder alimentar a tanta persona. Porque no solo hemos de tener en cuenta a las personas, sino todo el ganado que criamos para alimentar a las personas. Porque este ganado compite con el alimento por el hombre. Claro, porque con los humanos para alimentarse. El 60% de los cultivos del planeta están dedicados a alimentación de ganado. Es una alternativa, ¿no? Una posibilidad que se abre también para complementar ese aporte proteínico. Exacto. Y en el caso de Galinsect, Rubén...
Sí, en nuestro caso la verdad que es muy, o sea, digamos que la visión que teníamos era muy similar. Lo que es el proyecto nació hace ya 3 años y fue fruto de un análisis de situación, ¿no? Un poco teniendo en cuenta pues los recursos materiales hace 3 años, las perspectivas de las necesidades futuras y cómo estaba evolucionando un poco lo que es la sociedad, pues nosotros nos dimos cuenta que realmente, teniendo en cuenta pues ese incremento poblacional que es exponencial además, pues eran necesarias otro tipo de digamos que de actividades económicas en el sector primario, básicamente ser más eficientes, ¿no?, en cuanto al uso de estos recursos. Evaluamos distintas alternativas y vimos que realmente desde el punto de vista de sostenibilidad económica, social y medioambiental incluso, pues la opción más digamos que ideal para nuestro caso pues era este tipo de actividad. Porque me pregunto, estas granjas, esta cría, este cultivo, entonces consume muchos menos recursos que otra forma de ganadería más tradicional, ¿no? Sí, efectivamente, pero con muchísima diferencia. Y además, digamos que el insecto necesita de la tasa de conversión en alimento del insecto, es decir, digamos que los kilos de alimento necesarios sí. para 1 kilo de insecto sí. son muy inferiores al resto de ganaderías, tanto avicultura, porcino, como vacuno también. Todo eso además con menores necesidades hídricas, menores necesidades de espacio y además emisiones de gases de efecto invernadero muy inferiores al resto de ganaderías, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, pues es muchísimo más sostenible. Concepto importante que nos apuntamos, el de tasa de conversión, que era un poco la pregunta que hacía sin saber muy bien cómo hacerla. José, una duda. ¿Cómo sacrifican a los grillos, si se puede saber? Tú ten en cuenta que los insectos, el metabolismo es distinto, entonces nosotros lo que hacemos es un abatimento que decimos nosotros, primero vamos bajando la temperatura de forma que el insecto es como que se va durmiendo y luego pues bueno, llega un momento en el que cuando la temperatura ya está muy baja ya pasas a una congelación. Entonces una vez ya congelado, pues tú después ya haces el proceso, ¿no? El descongelado en frío, el lavado, el deshidratado, molienda. Que es como se prepara ya para su venta. Exacto. Nosotros lo que, como también hace Alinsect con el tenebrio, nosotros lo que hacemos es una transformación para obtener una harina. Aunque también puedes vender el insecto deshidratado o vivo, lo que realmente pues tiene el potencial es el transformado en harina, ¿no? ¿Y a qué volumen suena una granja de grillos? Pues la verdad es que cuando ya estás acostumbrado te suena muy bajo. ¿Sí? Sí. Ya lo tomas como una música de fondo que hay ahí. La verdad es que impacta más cuando viene alguien que cuando tú ya estás ahí cada día, pues tus 8 horas, que a ver, que realmente no estás dentro con el insecto, ¿no? Porque los insectos requieren también pues su aislamiento y tal, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que cuando tienes millones de grillos y una parte de ese grillo llega ya adulto, que es fase de reproducción, pues arman jaleo. Arman jaleo, sí. Arman jaleo. Rubén, el tenebrio no suena. Nada, o sea, cuando entras en nuestra, digamos que en la cámara de cría, al contrario que los compañeros de Nutrinsect, en nuestro caso prácticamente no se escucha nada, o sea, es prácticamente un sonido sordo. Puedes escuchar, apenas se escucha así digamos que la larva moviéndose entre el salvado, pero es casi imperceptible. Bueno, quiero sumar a esta conversación a Alberto Pérez, dueño de Insectum, una tienda de insectos comestibles para humanos que está en Valencia. Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué podemos encontrar en Insectum? Pues mira, en este momento las especies de insectos que están autorizadas en la Unión Europea. Una de ellas es el grillo, el gusano de la harina y luego aparte el gusano búfalo y las langostas. El gusano búfalo viene a ser también una larva de escarabajo, similar al gusano de la harina, pero otra especie, es larva de escarabajo también más chiquitito. Y luego las langostas. Las langostas que todos conocemos.
las de las Sí, plagas. similares a los saltamontes, sí. Alberto, ¿cómo nace la idea de vender gusano búfalo? Pues nace la idea un poco por casualidad. Estando yo nunca había probado los insectos y estando en una cena con amigos, alguien llevó, los probé por primera vez y tuve necesidad de comprar para mí. Entonces me di cuenta. Sí, los probé y dije, yo quiero más, quiero probar más insectos. ¿Qué insecto era, Alberto? Eran hormigas. Por si alguien se anima, digo. Era hormiga negra, hormiga chiquitita. Me gustaron y quise comprar y la persona que los trajo dijo, no, en España es imposible, los tienes que importar. Entonces empecé a mirar, descubrí que en España efectivamente no se vendían y precisamente esto fue al principio del 2018, leí que se acababan de autorizar en España la comercialización. Entonces vi que nadie los vendía, se acababa de autorizar, además me informé de todas las ventajas nutricionales y ecológicas que tienen, entonces pues me decidí a empezar el negocio. ¿Y qué tal va funcionando? Pues la verdad que está aún en una fase muy inicial. Hay mucha curiosidad. Hacen falta esas cenas de amigos, ¿no? En las que probar. Sí, fundamentalmente, mira, se vende mucho para esas cenas. En la noche de Halloween, en Nochevieja, en Navidades. Cuando hay reuniones, pues la gente se lanza, ¿no? Para llevarlos un poco como curiosidad. Entiendo que sus proveedores, Alberto, son empresas como las de José Vidal o Rubén Recamán. Sí, efectivamente. Lo que pasa, ellos no lo han comentado, pero hasta el momento la producción para consumo humano en España no se puede realizar. Efectivamente, sí. Por el momento, en nuestro caso, no podemos comercializar para consumo humano. Sí que estamos iniciando los trámites, hay que hacer una solicitud ante la Comisión Europea, pero por el momento, hasta donde yo sé, en España creo que no hay ninguna explotación de este tipo que pueda comercializar para el sector humano. Sí, exacto. A ver, una cosa es que en España, salió una noticia que el Ministerio de Consumo autorizaba el consumo de insectos, ¿no?, para la alimentación humana, ¿sí? Pero otra cosa es que la autorización europea para que un novel food, como es el insecto, sea considerado food, necesita un proceso de varios años en los que tienes que demostrar mediante pruebas, ensayos, es un proceso largo para que la entidad sanitaria europea, que es el EFSA, te dé el ok. Son procesos largos, piensa que nosotros empezamos con este proceso pues sobre el 2020, ya que llevamos 2 años ahí esperando. Sí. Haciendo pruebas, te piden información, tienes que enviar, te vuelven a pedir. Es como un ensayo de una vacuna, y en parte es lógico, ¿no? Si es un alimento nuevo que tiene que ir al circuito de alimentación, que tenga todas esas garantías. Claro. Entendemos entonces, Alberto, que Insectum tiene proveedores extranjeros. Efectivamente, de la Unión Europea. Alberto, ¿qué producto recomendaría probar de los que hay en Insectum para aficionarse a esto de comer bichos? Pues yo siempre recomiendo los grillos y el gusano de la harina. Muy bien, así a los otros 2 invitados los contentamos por igual. Es cierto, realmente tienen un sabor a fruto seco, muy similar, entonces yo lo recomiendo y además comerlos naturales, porque yo tengo productos que no solo llevan el insecto, sino que a lo mejor van sazonados al tomate, van con chocolate, con miel, entonces que están muy ricos. Grillos con chocolate están muy ricos, pero claro, solo saben a chocolate. Claro. Entonces, yo siempre recomiendo, para probar el sabor original de los insectos, comprarlos naturales y si bien comerlos directamente a modo de aperitivo o, por ejemplo, en ensaladas, quedan geniales, prepararlos con tacos, en canapés. Yo me los echo a veces en cremas, en sopas. Yo siempre recomiendo que la gente vaya experimentando en casa cómo comerlos y cómo cocinarlos. Pues Alberto Pérez, José Vidal, Rubén Recamán, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. Gracias a vosotros. Y suerte a los 3. No podemos cerrar este tramo sin ir un poco al fondo de la cuestión, que es saber qué supone una forma de alimentación basada
o cada vez más basada en insectos. Beatriz Robles, buenas noches. Buenas noches, Marina. Beatriz es tecnóloga de alimentos, divulgadora. A muchos les sonará porque estuvo en Hora 25 hace unas semanas, arrojó muchísima luz sobre alimentación y hábitos alimentarios. Beatriz, ¿qué nos aporta a nivel nutricional comernos un buen bicho? Bueno, pues el aporte nutricional es variable porque, claro, insectos hay muchos, no se pueden equiparar todos, pero en general podríamos decir que tienen un buen aporte de energía, que son altos en ácidos grasos mono y poliinsaturados, es decir, que ahí jugamos con una ventaja porque no tienen apenas ácidos grasos saturados y además contienen ácidos grasos esenciales, por ejemplo, ácidos grasos de la familia de los omega 3, el alfa-linolénico. También son interesantes por la cantidad de minerales como cobre, hierro, selenio y de vitaminas del grupo B y sobre todo por lo que se estudian y el interés fundamental es porque son un aporte muy interesante de proteína. Buscamos como fuentes alternativas de proteína que puedan servir como sustitutos a otras proteínas de origen animal, que sabemos que la cría de animales tiene un impacto muy importante sobre la sostenibilidad y luego cuando los ingerimos tienen un impacto importante sobre nuestra salud. Entonces se buscan alternativas y se ha visto que los insectos tienen una proteína que es de tanta calidad y en igual cantidad proporcionalmente que la proteína de la carne. Es decir, en cuanto a su calidad, nos aportan aminoácidos esenciales, aminoácidos que nosotros no podemos fabricar y que tenemos que obtener a partir de la alimentación. Y contienen todos los aminoácidos esenciales. Así que en ese sentido es similar a la carne y además se digiere de manera similar. Y tienen un factor muy diferencial respecto a otros alimentos de origen animal, que es que aportan fibra. Que esto no se puede decir de ningún otro alimento de origen animal. Vale. La quitina del exoesqueleto, eso que suena cuando pisamos el escarabajo, pues ese exoesqueleto contiene quitina que se puede... Exacto, tiene una estructura muy similar a la celulosa de las plantas. O sea que en definitiva, nutricionalmente hay que ponerles un 10 que podemos elevar al infinito casi, sabiendo que además son muy sostenibles, que, como decían, el factor de conversión de pienso en proteína es muy superior al de otros alimentos de origen animal y por lo tanto son muy muy interesantes, además de las oportunidades de desarrollo económico en zonas rurales. Beatriz, teníamos claro que la teoría la ibas a controlar a la perfección, pero queremos saber si has llegado a la práctica. ¿Los has probado? He llegado a la práctica y no miento, no os voy a engañar. Es verdad que yo también he tenido que superar la aversión inicial, que tenemos una aversión cultural y un prejuicio cultural en el que los insectos son bichos que queremos erradicar, los vemos como plagas. Es un salto que tenemos que dar y es un salto un pelín complicado. Pero bueno, se da y se puede hacer relativamente bien. Una forma de superarlo es, bueno, pues comerlo, por ejemplo, de manera que no veamos el insecto. Por ejemplo, en forma de harinas. Y podemos beneficiarnos de esos buenos valores nutricionales, pero no superamos un poquito ese rechazo porque no estamos viendo el insecto con sus patitas y sus antenitas, que es un poco lo que nos echa para atrás, ¿no? Así que hay que animar a la gente a que por lo menos lo intente, lo pruebe. Por lo menos superar esa aversión inicial, probarlos y, hombre, yo creo que en nuestro contexto probablemente no va a ser un alimento que forme parte indispensable de nuestra alimentación, pero sí que puede ser una alternativa para meter otras proteínas en nuestra dieta, distintas de las proteínas de origen animal, y no olvidemos que si estamos buscando proteínas diferentes, ya tenemos otras. Si queremos reducir, por ejemplo, nuestro consumo de carne, podemos optar por pescado o podemos optar por fuentes de origen vegetal como las legumbres, pero no nos olvidemos de los insectos, que son muy interesantes también. Pues Beatriz Robles, tecnóloga de alimentos, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros, Marina, un placer. Un abrazo. A world become one of salads and sun. Only a fool would say that. A boy with a plan, a natural man, wearing a white Stetson hat. Unhand that gun, be gone. There's no one to fire upon. If he's holding it high, he's telling a lie.
just couldn't be, and only a fool would say that. Anybody on the street has murder in his eyes. You feel no pain, and you're younger than you realize. Only a fool would say that. Only a fool. I heard it was you talking about a world where all is free. It just couldn't be, and only a fool would say that. Only a fool would say that. Only a fool would say that. Lamentablemente un tonto le decía esto.